We married January 2012. Married my wife. I had 3 wonderful children, and it was so beautiful. We had great expectations. We had a whole journey ahead. We knew we were blessed, and wanted to have a baby. So, a year and a half later, we realized we had a problem. The baby didn't come. Fue en julio del 2013 cuando una hermana de la iglesia se ofreció en orar con nosotros todos los días a las 4 de la mañana, y una de las oraciones que teníamos era que Dios haga el milagro que yo pudiera concebir un bebé. Después de un mes yo quedé embarazada por la gracia de Dios. Sin embargo, el embarazo no se desarrolló bien y solamente unas pocas semanas después yo perdí al bebé. Fue un momento muy difícil porque los médicos encontraron que yo tenía muchos fibromas uterinos y que realmente había sido un milagro que yo haya quedado embarazada. Entonces fue ahí cuando mi esposo y yo empezamos una verdadera batalla de fe. El problema de los fibromas se fue agravando cada vez más. Los médicos se enfocaban en el tema de mi salud, no en el tema de concepción, y ellos coincidían en que teníamos que remover todo el aparato reproductor porque mi nivel de sangre era muy bajo y era muy riesgoso. Pero mi esposo y yo no coincidíamos con los médicos. Mi esposo y yo nos enfocábamos en el tema y en la esperanza de tener un bebé. El problema, mi nivel de sangre quedó en un estado crítico, que tuve que ser hospitalizada, y cuando fui hospitalizada tuvieron que hacerme transfusiones de sangre y ya estaba en riesgo mi vida. Entonces cuando el doctor se nos acercó a mi esposo y a mí, dijo que tenía que hacer en ese momento la cirugía, que yo no podía salir del hospital si no me hacían la cirugía y tenían que removerme todo el aparato reproductor. A pesar que era una decisión muy difícil, pero le dijimos al doctor que no lo íbamos a hacer porque nosotros teníamos la esperanza que algún día tendríamos un bebé. Fue en julio del año 2016 que Dios nos hizo el milagro y nos mandó un médico que él dijo que sí podía hacer la cirugía, que iban a hacer 2 cirugías, pero que sí la podía hacer. I remember the doctor telling us that she had a lot of fibroids, and the surgery will take a couple hours. He says to stand by. So we waited and past the 2 hours, 3 hours, 7 hours. I was really worried. I was trying to demand to speak with the doctor, and the doctor is still in the surgery room. But he came out saying that everything was blessed, everything was great. It was a successful operation. Pasó el tiempo estimado del cual yo ya tenía que haber concebido y aún no había bebé. Entonces fuimos nuevamente al doctor, me tomaron unas imágenes y lamentablemente por tantas incisiones que había tenido en las 2 cirugías, las paredes del útero, las paredes habían pegado, y en noviembre del 2017 tuve la 3ª cirugía. Pues un milagro pasó porque el doctor salió en mucho menos del tiempo estimado. Mi útero no estaba pegado. Dios otra vez había respondido a esa oración. Pasaron los meses, lo mismo, el tiempo de recuperación que tenía y no había ningún bebé. Y el doctor dijo otra cirugía más, y ahí fue donde yo le dije a mi esposo que ya no quería hacerme más cirugía. Y entre lágrimas, preguntas, reproches, oración y todo, Dios me regaló un salmo, el Salmo 113:9, que decía: Él hace habitar al estéril en familia, que se goza de ser madre de hijos. Me puse a llorar, me di cuenta que yo había estado errada en cómo había estado orando. Me puse de rodillas en mi cama, y es que Dios me había revelado con ese salmo que yo ya había sido bendecida, que yo ya era madre de 3 maravillosos niños,
y mi oración había estado enfocada en todo este momento en tener el bebé, cuando mi oración tenía que haber sido diferente y decir tener un bebé más. Yo ya tenía una familia, yo ya tenía un esposo, ya tenía 3 niños, yo ya tenía lo que siempre había anhelado. Incluso tenerlo a él en mi vida era más importante que todo. Así que decidí descansar en Dios en Oklahoma, una conferencia cristiana, y salí adelante y le dije a Dios que había traído lo que Él me había dado. Había traído a mi esposo y había traído a mis 3 niños. Y que si algún día Él me daba un niño más, yo también se lo iba a traer. So when we decided to just rest, to just stop surgeries, just rest in the will of God, and knowing that He knew best. But one night, God wakes me up, and He says, "Son, your wife is pregnant." I was like, wow. I just start worshiping. I worship for several minutes, and so next morning we're at work, and she says, "I'm pregnant." I was like, it was awesome.